a las 8:45 hoy día domingo de Pascua, es el 27 de marzo del año 2016. Mucha información que discutir, mucho de qué comentar. Es información oficial ya que ha muerto en un hospital capitalino el secretario ejecutivo de la presidencia del gobierno de Jimmy Morales. Su nombre es Ricardo Flores Ramírez. Yo, según tengo entendido, este personaje es un empresario que durante muchos años de su vida se dedicó a montar empresas de cable en diferentes áreas geográficas del país. Tuvo un relativo éxito con esas empresas, tuvo complicaciones de salud y falleció pulmonares, eso es lo que se conoce, y falleció esta tarde en un hospital de la ciudad de Guatemala. Vamos rápidamente a discutir un tema que durante el inicio, en realidad, de la Semana Mayor, pues generó muchísimos comentarios y tiene que ver con el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya conocido ese caso de antejuicio a favor de quien fue diputado y quien resultó electo como diputado, pero a quien no se le otorgó la credencial de diputado electo por parte del Tribunal Supremo Electoral, Gudy Rivera. Él fue presidente del Congreso de la República durante el gobierno del Partido Patriota y él fue acusado de haber intentado presionar a la entonces magistrada Claudia Escobar. Ella misma hizo la denuncia para que favoreciera mediante una resolución a Roxana Valdetti como secretaria general del Partido Patriota a cambio de lograr que el partido oficial la reeligiera, volviera a elegirla en el Congreso de la República como magistrada de las Cortes de Apelaciones. La Corte Suprema de Justicia declaró finalmente sin lugar, esa es la manera correcta de decirlo, declaró sin materia el antejuicio para Gudy Rivera simplemente porque él no se había convertido en diputado y por lo tanto no gozaba de esta condición. Pero ¿qué piensan ustedes del solo hecho de que este tema se haya discutido y que se haya pensado que era posible certificarle lo conducente, que es lo mismo que llamar a una investigación en contra de la fiscal general Thelma Aldana por haber solicitado más bien la captura del señor Gudy Rivera? ¿Qué piensan de eso? Fíjate, yo soy muy escéptico de este tema y así lo comenté. Yo creo que aquí se le ha ido la mano a alguien, y a algún medio de comunicación, para ser exacto. Algún medio de comunicación, para mí, lo digo como lo siento, ha generado una insaciabilidad, ha generado un dinamismo perverso del que yo no tengo ningún antecedente que me haga creer eso, ninguno. Es decir, nos hemos creído lo que las redes han dicho y hemos entrado al trapo todo. Va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir. Y uno dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué va a ocurrir? ¿Cuál es el antecedente? Y el antecedente es que un medio se salta a ponerlo, no hay más. Pero espera, lo segundo es, toda la Corte por unanimidad dice que efectivamente era clarísimo que no había materia. Que no había materia. Pero es que además la detención es un juez el que la ordena, ¿no? El fiscal la puede pedir y equivocarse. Pero yo creo que aquí o ha habido, y termino con esto, o ha habido una intención poco clara de algún medio de comunicación seguida por otros de provocar algo, o ha habido un vector de generar una dinámica, a mi gusto, un poco perversa para hacer una presión innecesaria a la Corte Suprema. No veo nada de antecedentes que me diga que esto podía ser así. Yo creo que sí los hay. Primero, la reunión del Pleno es totalmente fuera de lo común. Pero como antecedente te digo esto. Este antejuicio, esta Corte, ya lo había declarado sin lugar en su momento. Lo habían archivado y es hasta la CC quien enmienda la plana y ordena que se le dé trámite. Es la misma Corte con el antecedente de, evidentemente, es un tema de percepción y de denuncia de la forma en la que fue electa la Corte. Partiendo de allí, de que en su momento desecharon el antejuicio, después tuvieron que reabrir o retomar y darle trámite, más el hecho de que un lunes santo se reúne el Pleno de Magistrados, que eso no es así. El presidente, ¿por qué? Para evitar hacerlo el miércoles, creo que era, o el jueves, que eran los días que lo hacía y que era miércoles santo o jueves santo. Por eso yo te digo que no... Es sui generis, eso nunca se da en el ojo. Digamos que es anormal, pero además, ¿por qué hay un medio que dice esto va a ocurrir? No lo dice. Yo recuerdo la cadena de noticias y fue, un medio empieza a decir
con fuentes citadas, que algunos consideran que puede ser un intento de desestabilización de la gestión de la fiscal. Y son ¿Pero en base a qué? opiniones. Con base en esas opiniones, otros medios entrevistan a otras personas y no se lo inventan. Hay mucha gente que entendió eso por la suma de A más B, el día, el Pero momento. la propia fiscal da declaraciones diciendo que en términos reales una resolución en ese sentido le causaría un grave daño al Ministerio yo Público. Es como si le dicen, va a haber un atentado contra la fiscal, y dice la fiscal, oiga, claro, si hay un atentado, se puede efectivamente... haber sobredimensionado, Pero- pero factores de preocupación sí los hubo. Pero si ya lo había Creo dicho, que se crearon, fíjate, Pedro, a mí pero esta si la noticia Corte me ya había preocupó dicho, mucho. la Corte había dicho que no había elementos. La Volvamos, Corte había dicho. Por eso Señores, no... vamos a este punto. A ver, Pedro, para ti, que no hay razones para dudar que la Corte Suprema de Justicia va a seguir apoyando la causa en contra de la impunidad. No. Lo que no había era ninguna razón para que un medio, y lo siguió otro, de manera insistente y a mi gusto desbocada, posicionase un temor del que no había ya lo dijiste nada varias más veces. que argumentos Eso ya de lo no dijiste sé quién. varias veces. Es que ese es mi punto, nada más. Pero lo que yo te pregunto es, ¿tenés o no tenés certeza de que la actual Corte Suprema de Justicia es enteramente fiable en términos de lucha contra la impunidad? Bueno, hasta la fecha no ha decretado nada que diga lo contrario. ¿Pero crees que Ahora hay es razones verdad para que en ser su- suspicaz? Es verdad que en su génesis fue muy cuestionado su nombramiento. Eso es indiscutible. Pero no es menos cierto que desde ahí casi todas las decisiones que ha tomado la Torre en materia penal apoyando a la MP han sido por unanimidad. ¿Cuál fue el otro antejuicio que también la Corte de Constitucionalidad le dice a la Suprema que tiene que darle trámite? O sea, van dos, recuerdo, justamente de Gudi y otro. Es decir, yo creo que ese riesgo, es decir, hay un pronunciamiento abierto. La Corte ya había archivado el expediente, este expediente. Si eso no es un antecedente que puede Pero generar lo había duda, archivado sin darle favor a Gudi. justamente porque lo que evaluó es que eran Por eso. motivos políticos. Y Quizás, eso, quizás esos temores expresados en opiniones de analistas o de abogados, lo que recogen en buena medida son esas voces cada vez más fuertes de que hay intereses de personas que fueron parte del Partido Patriota de incidir en la justicia para Pero sí que las digamos una condenas cosa, pero ocurre lo contra contrario sus también, miembros Paula. no sean tan Ocurre lo fuertes. contrario. No hemos visto a ninguna de esas figuras que fueron parte del Partido Patriota, digamos, salirse con la suya o verse beneficiados por el sistema de justicia. En términos generales, lo que hemos visto es que la acción avanzada la acción penal avanzada por el Ministerio Público y por la CICIG ha tenido, digamos, seguido de más corte. éxito que derrotas. Si vemos el balance, yo prefiero que se sobredimensione como ciudadana a que, es Yo te que diría- nos pase ese por los ojos es el una peligro. Yo te diría resolución que Mira, así por la sobre la, buena puede poner en sobre la peligro. Corte se presiona. Y que presione Gudi Rivera o el Partido Patriota está mal. Pero que presione a alguien a través de un medio está igual de mal. No nos engañemos. Pero al final los que protestaron no fueron los periodistas, fue un grupo que llegó a hacer presión Correcto, ese día. correcto. Fue un porque- grupo, porque a la gente fue le un medio de preocupa. comunicación seguido por otro. No nos engañemos. Fueron todos los medios. No, pero redes se salieron volcaron. de dos. No, las redes retomaron, hicieron el eco, ahora que se lleva la palabra. Aquí lo que ocurre es cuando tú ves las comisiones de postulación, a los que presionan le molesta que se hagan mafias dentro. Pero no por las mafias, sino porque ellos no son protagonistas de la presión. Bueno, sí, claro. Aquí lo que hay son grupos de presión. Yo no- Y yo- eso es lo que a mí me preocupa que esto pudiera esconder. Una presión solapada en una determinada dirección de decir, vamos a posicionar hasta dónde llegamos. Que no es nada Porque nuevo, yo no pero vi Génesis. En lo No lo veo en particular. esta iniciativa, yo más bien veo que es relativamente normal que, dada esa Corte Suprema de Justicia, integrada de la forma en que fue integrada, pues tantas personas tengan sospechas de que puedan actuar de una manera distinta o alejada, digamos, del interés de la justicia. Pero finalmente no ocurrió, quedó sin materia este antejuicio, fue declarado así por la Corte Suprema, el Y señor ya Gudi un Rivera tiene que juzgado acudir, penal ya tiene tiene- que Es más, presentarse. me anotan ahora, no sé si era cierto, que lo que declaró sin lugar el antejuicio fue la Corte Suprema anterior a esta. Así Ni es. siquiera fue esta. Así es. Por eso estoy yo diciendo que yo creo que aquí, Que vimos micos aparejados. en mi gusto, bueno, fue una interpretación, no descarto la otra, cuidado. Pero yo cuando la vi dije, aquí a alguien se le ha ido la mano, en mi opinión. Y yo, hablando Vamos a ya de hablar- resoluciones, yo quiero poner en la A ver. mesa la otra, la resolución que dio también en la Semana Santa la Corte de Constitucionalidad, que declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada el año pasado por 3 mujeres abogadas
que más como una tarea de su maestría de Derecho Penal, que con el interés de realmente cambiar el Código Penal, presentan una acción para pedir que la pena capital no se aplique para el delito de asesinato, porque el riesgo que establece el Código Penal en su artículo 132, de que puede correr el riesgo El reo. el reo de De que ser sea un castigo peligroso, sí. es como desproporcionado en función de la condena, que es cegarle la vida a alguien. Y también dice la CC que es inaceptable con los derechos fundamentales actuales. Esto viene prácticamente, según decía el Alexander Eisenstein, que él explicaba de una forma muy sencilla, que aplica para todos los delitos donde todavía se podría aplicar la pena de muerte si se reactivara, incluyendo el magnicidio, el parricidio, y solo quedaría vigente para el plagio o secuestro y para la desaparición forzada. Y plagio y secuestro únicamente si muere la víctima. Hay ya pronunciamientos, como el mismo vicepresidente de la República dice que no está de acuerdo, que hay un clamor popular de que la pena de muerte no solo se reactive, sino que se aplique incluso para más delitos y que deberíamos discutirlo en una consulta popular y no quedarnos con esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Mira, yo no voy a entrar, le voy a dejar el análisis técnico Al aquí abogado. al abogado que seguro que lo hace mucho mejor que yo por lo menos. Pero sí me llama la atención la manifestación del vicepresidente del clamor popular. Yo no sé qué medida tiene él o dónde ha hecho las encuestas. ¿Qué clamorímetro sigue? No, claro, sí, no sé, a lo mejor la huelga esa que vio llena de gente, dijo, hizo el cangrejito del clamor popular, no lo sé. Pero lo que sí se tienen ya, con esto ya hay que dejarse de cuentos. Y yo soy antipena de muerte, ya lo he dicho. Con esto hay que dejarse de cuentos. Y hay que dejarse de cuentos de una vez. Es decir, hagamos una consulta popular. Démosle pues. Lo que no es correcto, y te lo dice alguien que está contra la pena de muerte, es que esté en la Constitución y no se cumpla. Eso es lo peor que puede ocurrir. Una ley que no se cumpla es lo peor del mundo, Pero Pedro, en mi opinión. si la Corte de Constitucionalidad es el órgano que, de acuerdo con la propia Constitución, está llamada a decir qué está dentro y qué no está Sí. dentro de la Constitución. Y ellos Sí, están pero por diciendo, encima de la Corte hay no una cosa. aplica la Ok. pena de muerte, Ok. ya que se puede hacer. No aplica para eso, pero sí Ajá. sigue para otras cosas. Pero ¿qué se puede hacer? Modificar la Constitución y Eso. modificar el Código. No hay ningún problema, pero en vez de ser tan chau chau y tanta tontería y pegarnos la vida discutiendo babosadas y, perdón por el francés, pendejadas, tontería. ¿Qué queremos? ¿Hacer una consulta? Démosle a la consulta, a ver qué políticos se ponen los pantalones para hacer una consulta. Es que estoy harto de los políticos inútiles que no se ponen los pantalones y agarran la sartén por el mango. O se suprime de una vez y se borra de la Constitución, y eso es tan sencillo como hacerlo en el Congreso, como el propio artículo 18 delimita, o se aplica, se acabaron las tonterías. Pero tener una discusión absurda, que nos enfrenta, que nos malgasta, que gastamos el dinero en que la Corte pierda el tiempo, o se hace, o no se hace. Venga, señor Jafé, póngase los pantalones y haga una consulta popular. Y si sale, yo soy el primero en aplaudirla. Pero háganlo, a ver qué político tiene el coraje de hacerlo. A mí no me cabe duda que una consulta diría, por supuesto, que la mayor Bueno, parte de la gente está a favor de la o pena de no, muerte. o nos llevaríamos una sorpresa. El referéndum del 99, que modificaba la Constitución de los Acuerdos de Paz, era así. Salió que no. A ver qué sale, no sé, pero no podemos seguir discutiendo esto, o sí o no. Bueno, yo primero creo que justamente el fallo de la Corte es sumamente técnico. La CC da un golpe técnico y es adecuado. Ahora, coincido con Pedro en el hecho de que lo que necesitamos entonces es definirlo. Implica denunciar el Pacto de San José. Claro. Bueno, vamos a ver si ¿Qué esa es la política? intención y si nos decidimos tragar el sapo, que es grande, gordo y ligoso, en torno a dar la vuelta a un marco de derechos humanos a nivel mundial, pues con la vergüenza y el rabo entre las patas, pues si decides hacerlo, pues así será. Ojo, yo también soy abolicionista, pero sí creo firmemente que en este caso concreto, el establecer en cabeza de un juez la peligrosidad de la gente era algo a todas luces inconstitucional. Creo que la Corte lo hace bien, el mismo camino llegará justamente a otro tipo de técnicamente lo ves delitos. correcto. Yo en lo personal lo veo bien. Pero entonces ahí podríamos también decir, bueno, entonces ¿por qué para el delito de secuestro sí aplica y por qué para el delito de desaparición forzada también? Porque Es que, ojo, la redacción en el Código Penal es distinta.
Y justamente en este caso la Corte lo expulsa porque habla de la peligrosidad que podría demostrar el agente. Es decir, el juez está previendo qué puede pasar y basarse en eso para aplicar una condena como esa es evidentemente Pero lo curioso es que la Corte lo inconstitucional. hace en un momento en que están llegando al Eso sí. Congreso propuestas y propuestas y hay una ola de gente sumada. Y Algo que desármala. nadie en esta mesa comparte, pero afuera de este canal. Pero entonces uno no todo puede el pensar mundo que la está a favor. Corte esté resolviendo en este momento por enojar todavía más a las personas que están Lo curioso a favor es de la que pena es de una muerte. acción planteada en julio del año pasado. Muy rápido, eso sí. Muy probablemente la Corte de Constitucionalidad, que está a punto de salir, el 14 de abril Como entregan alguien el dice, cargo, y la están plantean tres tratando, mujeres que no son sujetos de pena de muerte. además. están tratando de evacuar Pero los bueno. casos que tienen pendientes y uno Salir de la esos... presa. Sí, además, ojo, que el fallo de la Corte echa completamente por tierra el tema de la actuada en el Congreso porque es un tema de sicariato y Ajá. se cae. Y eso, muerto, ni Lázaro. Eso ya no. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Hoy domingo a las 8:45 discutimos sobre los hechos más relevantes que ocurrieron a lo largo de este descanso de la Semana Mayor, pero discutimos también sobre los hechos que habrán de producirse a partir del día de mañana. Ya le hablamos de que mañana se reactivan las audiencias públicas por el caso de La Línea, que muy probablemente Juan Carlos Monzón suscribirá en los próximos días, en las próximas horas quizá, un acuerdo para ser colaborador eficaz con el Ministerio Público y la CICI. Ya venimos.